en la política, llegué a ser diputado nacional, trabajé en importantes iniciativas a nivel nacional. Yo soy de Santa Cruz de la Sierra, del Oriente, no de la región andina. Por tanto, nosotros siempre hemos reclamado, por ejemplo, mayor descentralización, y ese fue uno de los roles importantísimos que tuve que desempeñar en el Parlamento, y otras iniciativas de trascendencia nacional. Al momento de tomar la decisión entre dejar mi carrera periodística y entrar en la política, la verdad que fue una decisión muy seria, muy importante para mí, en mi caso, ¿verdad? Porque tomando en cuenta esto, era decidir entre permanecer en un segmento considerado el más creíble en la sociedad boliviana, para ir a formar parte de un conglomerado de gente que era considerada la menos creíble en la sociedad boliviana. Y ustedes y yo sabemos que el abogado puede ir a la política y puede regresar, no tiene ningún problema. El economista puede ir a la política y puede regresar y no tiene ningún problema. Pero los periodistas entendemos que si dejamos la labor periodística para entrar en la política, ese es un viaje sin retorno. Gracias a Dios, después de mi tiempo como actor político en mi país, yo pude regresar y ejercer el periodismo con similar credibilidad de la que había tenido antes de haber entrado en la arena política, y en ese sentido me sentí muy complacido. Pero veamos qué pasa a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano, ¿cuál es el nivel de credibilidad que goza la prensa? Este es un estudio realizado en el año 2012 por el Barómetro de las Américas, una organización ligada a una universidad de los Estados Unidos, que hizo un trabajo en toda América Latina y el Caribe. Por cierto, en Uruguay ocupa el tercer lugar después de República Dominicana y Brasil, pero está entre los 3 países donde la credibilidad que goza el periodismo es la más importante. Otro estudio del Latino Barómetro, otra organización, que hace un análisis de 1995 al año 2015. Y aquí, si me permiten, hay elementos que creo que son importantes, porque en este caso se analiza durante todo este periodo de tiempo con diferentes instituciones de la democracia y de la sociedad. Y cuando consideramos, por ejemplo, lo que sucedió el último año, el año 2015, nos vamos a encontrar que entre todas las instituciones democráticas y las instituciones privadas y las instituciones de orden y seguridad pública y otras instituciones, el periodismo ocupa, a través de los medios de comunicación, ocupan un lugar preponderante, tienen un mayor índice de credibilidad o mayor porcentaje. En este caso ellos no están hablando de porcentajes de encuesta, porque este es un estudio que aplica otros mecanismos y va tomando otra puntuación. Ahora, si analizamos a los medios de comunicación en particular, vamos a notar que a lo largo de todo el tiempo han estado siempre gozando de credibilidad. ¿Qué nos dice esta información? A ver, quisiera escuchar de ustedes, en una frase, en una palabra, ¿qué nos dice esta información? Gracias, muy bien. ¿Qué más? Responsabilidad. Es decir, el hecho de que nosotros gocemos de credibilidad pone sobre nuestras espaldas una enorme responsabilidad. En la época en la que yo me inicié en el periodismo, solíamos decir, y lo he escuchado hoy día también, solíamos decir que el periodismo es el cuarto poder del Estado. Y se hablaba del cuarto poder del Estado porque se asumía que había un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, y entonces el cuarto poder del Estado era la prensa, que tenía una incidencia. Bueno, yo con el tiempo me adscribí a la escuela que cree que el periodismo no es ni el cuarto. En Bolivia hoy día hablamos del quinto poder, porque se han creado con la nueva constitución otros 2 poderes del Estado.
el poder electoral, bueno, un poder más el poder electoral, por tanto el quinto sería, a decir de los que hablaban del cuarto poder, sería el quinto poder, sería la prensa. Pero yo me adscribo, decía, a aquella línea que cree que la prensa, el periodismo, no es el tercer o quinto poder, el cuarto o el quinto poder del Estado, es el primer contrapoder en el Estado. Porque la función del periodista no es ejercer poder, ¿verdad?, en el Estado, es controlar al poder, es servir de contrapoder para evitar la hegemonía y los excesos que normalmente el poder ejerce. Entonces, resulta que mientras los actores del poder político, fundamentalmente, son los que sufren mayor desgaste, porque por lo menos en mi país sucede, yo sé que en el Uruguay nunca ha sucedido, pero en mi país muchos políticos y muchos de los que ejercen el poder político terminan involucrados en tremendos casos de corrupción, ¿verdad? Entonces, quien es encargado de denunciar, de controlar, de tratar de contrarrestar la hegemonía que normalmente se busca desde las esferas políticas, es el periodismo, la prensa. Así que tenemos, como decía Oscar, una enorme responsabilidad. Gozamos de credibilidad cuando la gente nos mira frente a las demás instituciones del sistema democrático, dice, todavía puedo confiar en la prensa. Todavía es que fuera del país o que fuera de la situación, si la prensa no estuviera presente, si el periodismo no haría su labor. Por tanto, el tema ético es tremendamente importante porque va ligado con la responsabilidad. Fernando Savater decía que la ética es el arte de vivir, el saber vivir, por lo tanto el acto de discernir lo que nos conviene, lo bueno, y lo que no nos conviene, lo malo. Esa es la ética. Todos nosotros estamos familiarizados con los códigos de ética, comenzando por el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO. En cada uno de nuestros países tenemos códigos de ética y se demanda del periodista que respete los códigos de ética. Hace pocos días entrevistaron a Howard Gardner, un psicólogo especialista en neurociencia de la Universidad de Harvard. Él es el creador del concepto, descubridor del concepto de inteligencias múltiples. Y él dijo, las malas personas no pueden ser profesionales excelentes. Y agregó, los mejores profesionales son siempre excelentes, comprometidos y éticos. Por tanto, a mí me parece muy importante esta afirmación de Gardner porque nos lleva al planteamiento de que el tema ético no es como frecuentemente pensamos, algo por hacer, algo que tiene que ver con un parámetro, de una norma, de algo establecido. Por cierto, ética es poner en práctica los principios. Normalmente los principios son invariables, normalmente los principios permanecen, ¿verdad? Y el poner en práctica de manera cotidiana en el ejercicio de nuestra profesión, eso es la ética. Por eso los médicos tienen un código de ética. ¿En qué consiste? En tomar los principios del derecho a la vida, el derecho a la salud, principios de salud pública y cómo se ponen en práctica en el desempeño del trabajo del profesional médico. Los abogados tienen un código de ética. Tienen. ¿En qué consiste? Consiste en tomar los principios del derecho, justicia, debido proceso, cómo se pone en práctica en el desempeño del trabajo profesional del abogado. Los periodistas tenemos códigos de ética que tienen que ver en tomar los principios de libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la información, todos estos principios y cómo los aplicamos, cómo los ponemos en práctica en el desempeño de nuestro trabajo profesional. Pero la verdad de las cosas es que el tema de la ética, el tema deontológico ha llegado a ser tan árido porque la percepción de la mayoría de las personas ha sido algo por hacer. La imposición se la ve como una obligación, se la ve como algo que, ok, está bien que la cumpla en cuanto tengo cierto nivel de control sobre mí.
Hace un momento alguien me preguntaba, bueno, estuviste en ambos lados, estuviste en el campo periodístico, estuviste en la política, y ahora, ¿cómo se maneja la cosa? ¿Por qué muchas veces personas que terminan en el terreno de la política desdicen lo que proclamaron muchas veces, por ejemplo, a través del discurso ético? ¿Por qué no hay coherencia? Mi respuesta es porque en realidad asumieron la ética como algo para hacer en tanto tenían cierto nivel de control. Pero no entendieron la ética como algo que tiene que ver con el ser, más que con el hacer. Por eso me gusta esta afirmación de Gardner. Las malas personas no pueden ser profesionales comprometidos y éticos, es decir, son, no es que solo hacen, son, trabajaron en el ser. Por tanto, el respetar las normas éticas será nada más consecuencia de lo que son. Tiene que ver con tomar principios, convertirlos en valores, internalizarlos, de manera tal que cuando hay una conducta que se expresa en acciones y en palabras, son consecuencia directa de lo que hay dentro de uno. No es algo por... Gracias. Si la destapo y la derramo sobre ustedes, ¿qué voy a derramar? Agua. No puedo derramar Coca-Cola, aceite, leche, mate, ¿verdad? Porque lo que contiene es agua, derrama lo que tiene. Entonces, el tema ético tiene que ver con eso. Tiene que ver no solo con el hacer, en realidad el hacer va a ser consecuencia del ser. Un cientista político norteamericano, Grant McConnell, hizo un estudio acerca del liderazgo en el sector público, en el ámbito político. Y él planteó cuáles son los factores de éxito para los líderes en el campo político. ¿Cuáles son los factores que permiten a un líder político mantenerse en el tiempo? Y él dijo, un primer elemento, producto de su estudio, de su investigación, es tener un claro sentido de opinión pública. Está hablando del servidor público en términos genéricos, ¿verdad? Del político o el que ocupa un cargo en una institución pública por designación, es decir, lo gubernamental. Lo que propone es que un primer elemento es un claro sentido de opinión pública, hablando de crear mecanismos de información para proyectar imagen. Por un lado dice, no es suficiente que el servidor público haga su tarea, la debe hacer conocer, debe conectarse con la sociedad. Sabemos que es perfectamente posible armar una campaña mediática para proyectar una imagen que no corresponde a la realidad. Eso es perfectamente posible. Lo que Grant McConnell propone no es lo que debe hacer un servidor público que quiere tener éxito trascendente, sino hacer lo que debe hacer, pero también comunicar, que esa comunicación... Luego dice comprensión de las fuentes del poder. El poder proviene de diferentes fuentes. Por ejemplo, condición económica otorga poder. La regla de oro, el que tiene el oro. ¿Conocimiento otorgará poder? Sí, claro, es una fuente de poder. En la modernidad se decía el conocimiento es poder. En esta época conocida como posmoderna, desde la historia del pensamiento humano, se dice la aplicación del conocimiento sigue siendo fuente de poder. ¿De dónde proviene el poder que detenta el servidor público? En ese servidor público a través del voto, en el caso de los que son electos, o a través, en el caso de los que ocupan posiciones en instituciones públicas. Aquí viene un poco de teoría política, ¿verdad? Todos nuestra libertad se la otorgamos al Estado a través de sus representantes para que cumplan su función en favor de todos nosotros. Entonces yo, ciudadano, por ejemplo, me privo de hacer lo que algunos llaman justicia por mano propia, le otorgo esa facultad a mi representante, el Estado, a través de sus instituciones, las personas que ejercen, ¿verdad?, esa representación, para que ellos apliquen justicia y derecho en una situación que yo tenga con otro ciudadano de mi país o de cualquier otro país. Entonces restringo algo que podría ser mi derecho para
otorgárselo al Estado, que monopolice el uso de ese derecho para el beneficio de todos. De ahí viene el poder. Por tanto, el servidor público es depositario del poder que le otorga la sociedad para servir a esa sociedad. Por cierto, habla de habilidades administrativas, hay que administrar la cosa pública, habilidades de negociación, hay que resolver conflictos, pero habla de un factor más que es tremendamente importante: carácter. Ahora, en América la palabra carácter es polisémica, es decir, tiene muchos significados, y el primer significado que le otorgamos en América Latina es esa cara. Es que justo cuando salía de casa llegó mi suegra y parece que se vino por 6 meses, ¿verdad? Hombre, pero ¿por qué no intentas llevarte bien con tu suegra? Es que no sabes el carácter que tiene la señora. ¿De qué está hablando? Temperamento fuerte, mal genio a veces le decimos, ¿verdad? Ok, ese es uno de los significados de la palabra carácter, pero la palabra carácter tiene otro significado también, que tiene que ver con el conjunto de principios y valores que caracterizan a una persona. Y de eso es que está hablando Grant McConnell, no está hablando de temperamento, sino del conjunto de principios y valores que llegan a caracterizar a una persona. Ahora, si estos son factores claves para que un servidor público, para que un político tenga éxito que permanezca en el tiempo, yo creo que de igual manera se puede aplicar, salvo algunas diferencias en cuanto a habilidades administrativas y qué sé yo, que tienen que ver, que son muy propias de la tarea, pero tienen que ver con nosotros. Tienen que ver con nosotros. Como periodistas, en este momento gozamos todavía de credibilidad. Los periodistas son más confiables que otras instituciones del sistema democrático o de la sociedad civil en su conjunto. Pero necesitamos que eso se mantenga en el tiempo, especialmente en una sociedad que ha caído en aquello que más, especialmente en escenarios de hegemonía de poder como la que se vive desde hace 10 años. Y los medios de comunicación es tan fuerte que se ha optado por la autocensura. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de disimular la autocensura? El ignorar hechos políticos importantes para buscar lo espectacular, la cultura del espectáculo, ¿verdad? La farandulización de la noticia, donde los generadores de hechos noticiosos no son ya los actores políticos con hechos significativos e importantes, sino convertimos a esos actores políticos en miembros de nuestras farándulas criollas, ¿verdad? Donde esto que hasta ahora hemos leído, la credibilidad del periodista, todavía importante, todavía significativa, está en serio riesgo, está en serio peligro de ir decayendo. Hemos estado hablando del uso del Internet y la pregunta frecuente tenía que ver con cómo manejar el aspecto de que muchas veces no se verifica fuente, de que se hace un manejo buscando nada más la inmediatez de la difusión de la información, del hecho noticioso, y no se verifica absolutamente nada. Entonces esto nos convoca en los conceptos de ética, en los conceptos deontológicos, porque son los que nos permitirán permanecer en el tiempo. ¿Saben qué? Las tecnologías seguirán cambiando y cada vez a un ritmo más acelerado. Hoy día estamos hablando de redes sociales, hoy día estamos hablando de Facebook, de Twitter, estamos hablando de los otros elementos como YouTube, en fin. Pero antes de Facebook había Hi-Fi, había MySpace. ¿Dónde están ahora? Las nuevas generaciones ya no saben qué era eso, ¿verdad? Estuvieron allí también y hoy día no existen. Entonces, los recursos, las redes, la tecnología cambiará. Lo que hará que el periodismo mantenga credibilidad será el comportamiento ético. Hablemos de carácter. Decía que el diccionario tiene muchas definiciones para carácter. Por ejemplo, habla de señal, marca que se imprime, pinta o esculpe en algo. Conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, por su modo de ser u obrar de las demás. Creo que si comenzamos a cambiar nuestra percepción del tema, normas para cumplir, con cosas para hacer, y las vamos llevando hacia el ser
seriamente este tema de carácter. Tengo esta otra definición de carácter. Es el resultado de la aplicación consistente y disciplinada de los principios que uno escogió seguir. En este sentido, de conjunto de principios y valores que caracterizan a una persona, el carácter no es algo con lo que yo nací o no nací. No es que a mí no me pueden pedir eso, porque yo no nací con esa cualidad. No, es resultado. ¿Qué implica que sea de? Está luego de un proceso. ¿De qué proceso? De aplicar consistente y. Por tanto, tiene que ver con principios, que es la descripción amplia de una verdad que normalmente permanece en el tiempo, los principios, y tiene que ver con valores. La definición más sencilla que yo encontré para hablar de valor es importancia. Y alguien me dirá, ¿todo? Sí, todo. Pero me dirá, hay cosas que no son buenas, por tanto no pueden ser valores. Valores son todo aquello a lo que le otorgamos valor o importancia. Claro. Ya entiendo que en el mundo en el que vivimos hay pretensión del dinero, pura y llana, ¿verdad? Viven para obtener dinero. Si ese es su comportamiento, estará conectado con ese valor, será consecuencia de ese valor. Y un día será capaz de vender a su madre con tal de obtener dinero, ¿verdad? Si para una persona lo máximo en la vida, el máximo valor, lo más importante es la obtención del mismo, un día de esos, con tal de obtener placer, será capaz de hacer cualquier barbaridad y que dañe a otra persona la obtención del placer. Hace poco en Santa Cruz hubo un gran debate en los medios de comunicación porque un de estos que venden pollos muy comunes en Santa Cruz, en mi ciudad, toma a la niña, hija del dueño de unas cuantas cuadras más allá, detrás de unos matorrales, la viola sexualmente y la mata. Entonces el gran debate en Santa Cruz, en pleno siglo XXI, ¿verdad? Cuando la tecnología ha avanzado, ¿qué nos está pasando? Respuesta policial. Un poco la tesis era, si hubiera un policía detrás de cada ciudadano, no tendríamos estas cosas. Y el asesor político al candidato, ustedes conocen la historia, el candidato necesitaba tener claro. Me daba ganas de decir, ¿sabes qué? No son los policías, son los valores, estúpido. Lo importante es la obtención de su placer personal inmediato, no importa si daña la vida de otra persona. El dinero no es malo. Mi suegro solía decir, con dinero hasta la pobreza es llevadera. Tampoco pretendo decir que el de disfrutar placer. Y hay placeres como la carne uruguaya, ¿verdad? Que en una parrilla, probar, mensaje para Marcelo, cuando uno viene a Montevideo, Uruguay. Entonces, claro que obtener placer es bueno, lo más importante en la vida cuando pueden haber cosas que son mucho más importantes. Entonces, ¿cuál es el plan? Principios para otorgarles valor o importancia. Entonces, el carácter vendrá como resultado de tomar principios, escogerlos como valores, como algo importante. Heráclito, un filósofo de la antigüedad, solía decir, el carácter de un hombre es su temperamento. Y cuando hablaba de hombre, por cierto, él no estaba sujeto a las presiones de hoy en día del lenguaje sexista. Y lo que está diciendo es, el ser humano al final va a ser lo que sea en términos. Muchas veces en América Latina, particularmente en mi país, vivimos una cultura de victimización de alguien nos hizo daño. Entonces ahí sale el gobernante de mi país, ¿verdad? Y dice, los españoles salieron a una cárcel, se llevaron el oro, la plata, el estaño, todo. Bueno, pero eso fue hace 500 años. En 1879 los chilenos se llevaron nuestro acceso al mar y por eso estamos así. Bueno, y de mandar a la Haya. Vivimos en una cultura de victimización. Siempre el culpable de Heráclito dice, ¿sabes qué? Vos no vas a hacer al final de tus días lo que las oportunidades te permitieron. Es desarrollar tu carácter en base a principios y coincidencia, claro que sí, pero podemos sobreponernos a la falta de oportunidades si sabemos cultivar principios. Padre y madre, a la edad de 5 años, se crió
las dos hermanitas mayores tenían árabe turco, le decimos, ¿no? El pobre árabe dice, yo no soy turco, ahorita. Pero bueno, en la casa de un turco que vendía tela frente, vendiendo tela con el turco. Mi padre nunca tuvo la oportunidad de pisar la escuela. Un perfecto autodidacta. Leyó toda su vida, hasta el día de su muerte, a la edad de 90 años. Llegó a ser maestro rural, fue alcalde de un pueblo, fue un líder de opinión. Mi padre escribía artículos y yo los llevaba a la radio para que los lean. Solo me detuviera a pensar en las oportunidades que tuvo en la vida, en este caso más bien en la falta de terminar como un vicioso, drogadicto, lo que fuera. De alguna manera alguien sembró principios fuera diferente y terminara sus días como un hombre respetado y admirado en nuestro ético, es árido. A nuestros estudiantes en las universidades, los que somos docentes universitarios, les hablamos profesional, decimos, ¿y dónde estuvo todo esto? Creo que porque muchas veces equivocamos el camino, porque entendimos que la ética era algo que ver con el ser. Para nosotros los periodistas es tremendamente importante si queremos permanecer ya nos otorga. Permítanme presentarles el caso de este periodista muy rápidamente, Carlos Valverde Bravo. Este es el periodista que con una jovencita, comenzó desde que ella era menor de edad, pero sospechamos que habían relaciones prohibidas por la ley, que en tanto podría tener sanción. Pero bueno, esa no fue la denuncia. La denuncia fue esta señorita que fue pareja del presidente Larrea representando a una compañía china, obtuvo muchos contratos, millonarios contratos. El gobierno negó, el gobierno acusó al periodista. Sin embargo, todos sabemos que guarda detención para que no hable más. Pero está detenida. Son los que provienen de la denuncia del periodista. Entonces aquí hay una incoherencia. ¿Cómo es que a la persona detenida con la misma acusación? Uso de influencias indebidas. O sea, esto es... Ahora, frente a un gobierno con un control hegemónico, periodistas, críticos, serios, hoy día no tienen dónde trabajar y están optando por medios propios a través de cabida. Los medios son presionados con fiscalización impositiva y todo esto, entonces los tienen que soltar, ¿no? El poder del gobierno, ¿cómo es que hasta el día de hoy a este ciudadano, aunque han tratado de desacreditar, no han logrado tumbarlo? ¿Saben por qué? Porque este es un periodista que hizo su tarea éticamente. Tenía todos los elementos de prueba. Cuando tuvo todos los elementos de prueba, los presentó sobre las instancias judiciales y podría haber, hasta este momento, no logra. ¿Por qué? Porque hizo... Además, porque le rebuscan comportamientos no éticos en otros, no le encuentran absolutamente nada. Han abierto acusaciones, han hablado de comportamiento ético, no solo tiene que ver con lo que está relacionado con mi área laboral. ¿No? Pero otro caso, este señor denunció otro caso de corrupción, pero al hacer la denuncia dijo, esto es grave, a menos que, se trataba del caso del actual que antes estaba en el Ejecutivo Municipal y lanzó una licitación para contratación. La licitación de esos servicios es cuñado de ella, ¿verdad? Pero dice, aquí hay toda evidencia, hay todo, a menos que esta señora nos demuestre que ella se excusó a tiempo. Hicieron llegar la carta de esta señora que ella sí se había excusado oportunamente porque había un conflicto. No es amigo de esta señora. Es más, esta señora lo ha denunciado varias veces. Lo ha querido llevar a los tribunales de justicia ordinarios, el tribunal de imprenta. No ha logrado. Entonces, en lo personal hay una enemistad. Pero
de la carta que ella presentó en su momento con las excusas para participar en ese proceso, ahí está. Y entonces, para mí, en lo que a mí concierne, esta señora hizo lo que debía hacer. Yo no observo ningún correspondiente. Investiguen y descubran que esta es una carta de tinta mojada, es decir, recién hecha. Y periodista hice el trabajo y aquí está. Y yo digo, esta señora, por lo menos en lo que eso es ética. Eso es el manejo objetivo. Hoy en día se habla mucho del tema de... Yo no creo que existe neutralidad, ninguno de nosotros es neutral, tiene una posición, pero sí creo que ética es objetivo. Objetivo en términos no que yo no tengo mis afectos o desafectos, yo soy ser humano, no en términos de que yo no tengo una línea de pensamiento, de reconocer, aquí está la prueba de esta señora y no ocultarla, no callarla, por más que en lo personal no solo no tiene buenas relaciones. Él dice, yo no me sentaría a tomar un café con esta señora. Directamente, la relación es totalmente mala y ella lo ve como enemigo y él también. Pero en el trabajo periodístico, él sí puede demostrar. Para terminar, damas y caballeros, creo que hoy más que nunca, pensar el tema de lo deontológico, el tema de lo ético, porque si esta puede ser muy seriamente afectada si no reparamos en estos aspectos tremendos.